Buenas, nuevamente sus hogares cerrando la noche, que como de costumbre llega a ustedes a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Sistema de Cable Altiz, 26 Claro, 22 Aster. Como siempre, en compañía del doctor Luis Soto. Buenas noches, don Junior Geraldo, y a los amables televidentes que como siempre nos hacen el favor de su atención. ¿Cómo está la cosa, Junior? Todo anda bien y va a mejorar porque hoy vamos un poco a variar el formato del programa para tratar de aprovechar al máximo a nuestro invitado de esta noche. Hacía un tiempo no nos acompañaba, pero por descuido nuestro, no por culpa de él. Porque él siempre quiere venir. Siempre está disponible a participar con nosotros para socializar sus conocimientos con la audiencia nuestra. Y de entrada vamos a darle las buenas noches al ingeniero Guillermo Garán. Buenas noches, ingeniero. Pero lamento que haya sido especial el programa. Así es. Muchos temas, ingeniero, y a nosotros nos gustaría iniciar la conversación con un tema que ha estado palpitando cada 2 años, cada año en la República Dominicana, que es el tema del salario. ¿Cómo es que vamos a resolver darle valor al salario? No es la cantidad de cuánto me van a asignar mensualmente, es su valor adquisitivo. Yo diría que más que un valor, el problema ha sido que no ha habido una política salarial sistemática, fija, que incluso en un clima ya de inflación, porque hubo un tiempo en que la economía dominicana fue bastante estable, pero yo creo que lo que los poderes públicos deben adoptar es una política salarial coherente, y ahora hay mecanismos para hacerlo concertadamente a través del Consejo Nacional Económico y Social. Ahora, ¿qué yo entiendo por una política salarial? Básicamente entiendo que tiene que haber una diferencia entre lo que es el ajuste salarial por inflación, que es lo que frecuentemente se demanda, que demandan los trabajadores, que demandan los sectores sensibles de la nación, cuando dicen, bueno, que si la inflación en los últimos años ha sido de 34%, digo, 8 o 10 años, qué sé yo, acumulada, y el salario solamente se ha aumentado 30%, 28%, significa que la inflación se está comiendo el salario. Entonces, el ajuste por inflación debe ser una parte esencial de la un componente de la política. Yo diría que un pivote de la política salarial que sí entiendo que debe ser aplicado sistemáticamente y automáticamente. O sea, si la inflación es un 4, entonces el ajuste por inflación que sea un 4 por igual, automático, sin regateo, porque se va a regatear y se va al comité de salario y se va a los medios y se va al Ministerio de Trabajo y se va al Consejo Económico y Social, porque hay cada año, como tú señalas en la pregunta, señalaste en la pregunta, cada año hay un escarceo con el tema del salario. Pero el salario tiene otro componente que es el que se debe llamar aumento salarial, y que me satisfizo mucho que el gobernador del Banco Central en su última declaración fue categórico en esa diferencia entre ajuste salarial y aumento salarial. El aumento salarial ya es algo diferente, es algo por encima del ajuste salarial. Y es el mecanismo más idóneo para hacer distribuibles los beneficios del crecimiento económico, entre otros, que es una de las cosas que más se queja la población. Porque obviamente, si la población, si la inflación es mayor que el aumento del salario, los trabajadores no solamente no reciben, sino disminuyen la posibilidad de adquirir bienes y servicios
Con lo que salario. reciben. Entonces, además del ajuste por inflación, debe haber un segundo componente, un segundo pilar, que es el aumento propiamente dicho, que yo entiendo que debe estar supeditado a varios factores. Primero, a la evaluación del desempeño. O sea, que no se puede aplicar un ajuste, un aumento salarial, propiamente dicho, aumento salarial, a todos por igual, sino supeditado a que el trabajador se desempeñó satisfactoriamente, porque hay un riesgo cuando tú aumentas a todos por igual. El ajuste salarial sí debe ser todo por igual, pero el aumento salarial debe ser diferenciado en función del desempeño. Porque si tú aumentas igual al que trabajó bien y al que trabajó mal, el que trabajó mal no se corrige y el que trabajó bien se daña, porque entiende que el estímulo viene siendo el mismo, que es el tema salarial. Pero hay otros factores que a tomar en cuenta. El tamaño de la empresa, que es algo que los empresarios argumentan frecuentemente. La competitividad, sobre todo con el exterior. Cuando tú tienes, por ejemplo, que renglones como las zonas francas, menor grado del turismo, tienen una alta competencia con las zonas francas mexicanas y centroamericanas, que se rigen por el mismo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Tú tienes que saber establecer, por ejemplo, políticas salariales que sean competitivas con ellos, porque si ellos ofrecen más incentivos para producir que nosotros, entonces las zonas francas que están aquí tienen la tentación de irse allá. Por supuesto, ellos ponderarán otros factores de producción. Entonces, además de la evaluación del desempeño y del tamaño de la empresa, tiene que ponderarse la competitividad del tipo de empresa. Entonces, pero además hay países como Alemania que el aumento salarial es igual al crecimiento económico. Si la tasa de crecimiento fue 5%, todos los trabajadores reciben un 5% adicional por encima del ajuste por inflación, que vendría siendo lo mismo que aumentarle el salario al crecimiento de la economía a precios corrientes. O sea, porque esas tasas que muchas veces se hablan del 5, el 6 y el 7%, están descontadas de la inflación. Cuando tú... y eso es lo que se llama el Producto Bruto Interno a precio constante. Si es a precio corriente sin inflación, tú tienes que sumar la inflación más el producto. Entonces, yo creo que el Estado debe adoptar una política salarial con esos dos pilares. Pero hay un cuarto factor que se aplica específicamente al gobierno, que es, bueno, el aumento salarial para el sector público. Ahí entran en juego otras variables, porque en el sector privado ya hablamos de que hay que tomar en cuenta el tipo de empresa, y ahí estaría el financiamiento del aumento salarial. Pero en el caso del gobierno, tú tienes que ponderar, sobre todo ante el anuncio del presidente Medina en el Congreso, bueno, está bien, tú vas a aumentar el salario mínimo, hay que tener en cuenta que el salario mínimo va a empujar los otros sectores, porque si el salario mínimo hoy es alrededor de 6 o 7 mil pesos y lo llevas a 10 mil, probablemente el jefe del que gana mínimo ganaba 8.950 y va a haber que aumentarle por encima de los 10 mil. Entonces hay que ver de dónde se va a financiar eso, porque la ley de presupuesto dice que toda erogación, si no tiene fuente de financiamiento, es nula. Entonces el gobierno tiene que decir de dónde va a sacar esos fondos. Si lo va a sacar de un reajuste de sus gastos, que yo creo que ahí hay mucho margen, porque no me parece que el gobierno se pueda jactar de que está gastando bien y eficientemente los recursos públicos. Y si no, si lo va a tomar si va a poner nuevos impuestos, nuevas fuentes de financiamiento, que habría que decirle a la población, y eso suscitaría un debate político importante, en el cual entra entonces la reforma tributaria, que ahora un experto internacional lo ha puesto muy de moda en estos días.
Y porque si tú tienes más gastos que por el aumento salarial y no tienes más ingresos internos, entonces eso es una condena a un nuevo endeudamiento, que es otra de las cosas que ya preocupa a la nación. O será que el gobierno está pensando en usar la maquinita, en buscar el dinero inorgánico, pero todo eso habría que plantearlo en una política salarial propiamente dicha. Lo que usted plantea, ingeniero, es que haya una regla de juego clara y automática tanto para el aumento y el ajuste de los salarios, ¿verdad? Tomando en consideración la tasa de inflación, señaló por un lado, y por otro lado el Producto Interno Bruto. Ahora, yo le pregunto, ¿y la canasta básica familiar? Que el Banco Central me parece que dijo que para este año son unos 30,000 pesos. Y de ninguna manera se asemeja el salario mínimo del sector privado a esos 30,000 pesos. Bueno, ten en cuenta que es la canasta familiar. En la familia dominicana normalmente tiene más de una persona que trabaja. A veces trabajan los esposos, a veces el esposo y un hijo. Y hay otro ingrediente también que yo creo que debería ser clarificado, porque a veces tengo la sospecha cuando se publican esas tasas de desempleo tan bajas, a veces más bajas que países desarrollados, que las estadísticas suelen reflejarse no suelen reflejar el pluriempleo. Por ejemplo, yo no quiero caer en una indiscreción, pero ustedes, ¿cuántos empleos tienen cada uno de ustedes para poder tener el ingreso familiar necesario? Aquí hay personas que tienen 2 y 3 trabajos. Entonces son 2 o 3 empresas que reportan al Banco Central que tienen tantos puestos de trabajo determinados. Quizás donde más se debería comenzar a medir, que es lo que está muy vigente en España, el tema del desempleo, es en la seguridad social, porque ahí sí hay un chequeo de que tú no puedes tener 2 seguros. Entonces, sería bueno que en algún momento se aclarara que esos números de empleos creados que hay en la República Dominicana no recaen en unas mismas personas con 2 o 3 puestos. Una cosa son los puestos de trabajo y otra cosa son las personas que ocupan esos puestos de trabajo. Guillermo, hay quienes plantean, hay que respetarlo, que el Estado, no hablo del gobierno, que el Estado no debiera intervenir en el tema de la definición de salario, que el salario debe definirlo el mercado. Y yo no sé qué tan correcto y útil sea ese tipo de análisis, cuando está muy claro que siempre el que tiene el capital tiene el poder y por lo tanto va a tomar iniciativas justamente que no vayan a afectarle, es decir, que en esa condición posiblemente el salario no tenga el progreso que necesita tener. Mira, yo me inscribo un poco en esa teoría. O sea, el salario es el pago a un factor de producción, que es el trabajo. Y hay otros factores de producción, eso es lo clásico en la economía, que hay 3 factores clásicos: tierra, capital y trabajo. En términos más amplios es recursos naturales, todo el tinglado de capital que incluyen los recursos institucionales y el factor de producción trabajo. Pero para eso habría que hacer un cambio muy radical en la economía dominicana, porque bueno, yo aceptaría esa teoría, hasta la propugnaría, si liberáramos a los otros factores de producción de la economía. Pero ¿qué resulta? Que aquí hay otros factores más determinantes de la competitividad económica que están controlados por el Estado. Por ejemplo, el tema de los intereses bancarios, el costo financiero. ¿Por qué los intereses en República Dominicana son muy altos? Porque tenemos un gobierno que gasta mucho, que sus ingresos nunca le alcanzan, que tiene que buscar endeudamiento, financiamiento,
que ese financiamiento, si es en dólares, lo está consiguiendo a un 6, 5% en los mercados internacionales, pero domésticamente estamos hablando entre un 11 y un 14%. El presupuesto de este año es el valor de referencia, 14%. La tasa efectiva pagada por el Banco Central, por el costo financiero del Banco Central es 14%. Entonces, ¿qué pasa? El Estado, el gobierno, es el culpable por sus déficits de que los intereses bancarios estén tan caros, porque para financiarse necesita atraer dinero público, dinero privado, y lo atrae ofreciendo tasas elevadas de interés. Entonces, si tú me corriges eso, yo también te digo, bueno, entonces vamos a corregir los salarios, pero no es solamente el costo financiero, son los combustibles. ¿Quién fija los precios aquí? Los combustibles están fijados por el Estado. Significa que no hay mercado libre de combustible. Hay un control del Estado. La energía, que es otro factor clave de producción. El costo de la energía lo fija el Estado. Entonces, tenemos un Estado estatizado, perdóname la redundancia, una economía estatizada, que los costos de los factores de producción lo está fijando el Estado. Ahora, si vamos a una liberalización económica, que yo no me opondría, una sincerización económica, donde tú digas, bueno, el mercado, el libre juego de la oferta y la demanda va a determinar los intereses bancarios, pero el Estado tiene que salir de ahí, y para que el Estado salga de ahí, tiene que dejar de tener déficit, y para que deje de tener déficit, tiene que dejar de gastar más de los impuestos que cobra. Si el Estado deja de fijar los precios de los combustibles, y los combustibles se fijan por oferta y demanda, si la energía por igual, bueno, no te voy a decir los impuestos, porque los impuestos son impuestos, ese es el que también son altos, pero pudiéramos quedarnos en eso. El transporte, en cierta forma, hay tarifas de transporte también. Entonces, si vamos a sincerizar y a liberalizar la economía dominicana, que te repito por tercera vez, no estoy en desacuerdo, vamos a liberalizarlo todo. Si vamos a liberalizar a los que propician que el salario sea una consecuencia de oferta y demanda, que estaría de acuerdo, vuelvo a repetir, pero vamos a aplicarse las reglas del mercado a todos aquellos renglones de factores de producción cuyos costos el Estado los regula. Y para regularlo tiene que disminuir sus gastos o equilibrar sus finanzas públicas. Y el Estado no está en eso. Entonces, mientras eso existe, tú no puedes postular una economía de mercado, sino el tipo de economía híbrida que tenemos, una economía declaratoria de mercado, una economía donde se le rinde un culto a la competencia, a la competitividad, donde celebramos yo no sé cuántos seminarios, cuántas consignas propagandistas de la competitividad, pero el Estado distorsiona la competitividad fijando los precios del dinero, de la energía y los combustibles. Posiblemente esté equivocado, pero yo le tengo mucho miedo a la política del libre mercado, porque parecería ser un concepto abstracto. Sin embargo, el mercado lo manejan los monopolios y los oligopolios a nivel mundial. Son los que definen las grandes políticas, y la libre empresa, el libre mercado es un concepto que nace de ellos, no para favorecernos usted ni yo, sino para seguir aumentando sus ganancias. ¿Cómo eso convierte también entonces al ciudadano en víctima del mercado? Bueno, es que si el Estado siempre tiene que tener un rol, o deja de ser Estado. Ahí. Okay. El Estado que estamos teniendo ahora es un Estado que fija precios de los factores de producción. Si el Estado deja de fijar precios de los factores de producción, tiene dos opciones. O se declara un Estado liberal, en el cual le rinde un culto a las reglas del mercado, y se sale, se queda el estado de liberalismo puro, de Rousseau, dejar hacer, dejar pasar, pero también tú puedes caer, tú puedes asumir otro tipo de concepción estatal. Por ejemplo, la concepción, vuelvo a citar la alemana, porque
es una filosofía económica propia de mi formación doctrinaria, la social cristiana. Lo que se regula, lo que el Estado entonces regula, es la competencia. O sea, tú tienes que garantizar que haya una competencia lo más perfecta posible. Y la competencia perfecta es enemiga de los monopolios y los oligopolios. Por eso tú incluso ves en Europa que a cada rato hay sanciones a través de la Comunidad Económica Europea, que hay sanciones que te le ponen multa a una empresa de carro porque violó tal regla de la competencia. Entonces es una filosofía que hace que el Estado asuma otro rol al que está ahora. Ahora estamos teniendo un Estado interventor, un Estado en sentido general inscrito en el socialismo siglo XXI, que te dice, bueno, nosotros tenemos que tener pobres y los arreglamos con subsidios, con muchos empleos públicos, siguiendo el esquema venezolano que Chávez impuso con un petróleo a $100 el barril, cuando ahora está ahora 60, un poco más de 60, pero es un Estado que genera muchos déficits, una situación deficitaria que no es fácil de mantener, sobre todo cuando en un orden mundial como el que estamos teniendo. ¿Y no debería ser ese el punto de partida para tener equilibrio? Ni un Estado totalmente a merced del mercado, pero tampoco un Estado totalmente propietario de todos los medios de producción. No debería ser un equilibrio, porque es que el rol esencial del Estado es garantizar los derechos de los ciudadanos. Claro. Y ante esa situación, tampoco podemos tener un Estado muy débil, pero tampoco un Estado tan fuerte que pueda dañar también las reglas. Claro, tiene que haber Estado, tiene que haber un Estado inscrito en la filosofía del bien común. Tiene que haber un Estado, por ejemplo, que oriente, diga, intervenga cuando el sector privado... Cuando hay que intervenir. Cuando tenga que intervenir, cuando el sector privado no responda o responda mal. Un Estado de que controle, por ejemplo, los desajustes ambientales que provocan determinadas empresas. Pero todo eso tiene que estar enmarcado en una filosofía. Lo que pasa es que estamos envueltos en una hipocresía cosmética. Por ejemplo, tú le preguntas a un PLDista ahora mismo que cuál es el Estado que ellos están propiciando, probablemente te diga un estado de bienestar, un socialismo de bienestar. Bueno, eso es un eufemismo. Lo que estamos teniendo es el modelo socialista del siglo XXI, de corte originado por Chávez, donde a través de subsidios y de hipertrofia burocracia se satisfacen y se calman necesidades de población. El comunismo original, el comunismo soviético y el chino, no tiene esos esquemas de subsidio, al contrario. Pero ese no es un elemento nuevo, el tema de los subsidios, porque desde Balaguer ha estado aquí una política de subsidio. Yo no creo que Balaguer se inscribía en la política del socialismo del siglo XXI. Pero no el tipo de subsidios tan sistemáticos como sistematizados y exaltados como hoy día. Como tenemos ahora. Bueno, Balaguer tenía los programas de asistencia social que a través de la Secretaría se le daban cheques, todos los gobiernos, ¿no? Se le daban cheques a los pobres, tenía muñecas y bicicletas, que a nadie tenía funditas, a nadie se le pedía una tarjeta para ir a buscar la fundita, ni para ir a buscar la bicicleta, la muñeca y la bicicleta. No, pero ahora tú tienes que es otro ángulo de la estatización de la economía. Tú tienes cerca de 1 millón de subsidiados, entre el bono yo no sé cuál, el bono lo otro. Y tienes cerca de otro 1 millón de empleados públicos, más proveedores del Estado y también pensionados precipitados prematuramente. Entonces, ¿qué pasa? Porque eso lo asocian al clientelismo político. Claro, cuando tú tienes que la asistencia social tú la administras a través de tarjetas, tú controlas
Al beneficio beneficiario económico y lo cruzas con la cédula de identidad sí. y obligas el voto a tu favor. Y eso no lo hacía así Balaguer. Al contrario, Balaguer ni sabía quién le daba la muñeca, la bicicleta, el título de propiedad, los 50. Lo único que cambia es el control, pero el objetivo es el mismo, ganar adeptos. No, porque no se sabe ni se obliga, ni se obligaba, y la dimensión no era igual. Claro no había no. nunca de que 1 millón de bicicletas, de muñecas y de funditas. Claro que no. Para salir del tema del salario, una pregunta antes de irnos a la pausa que me tiene preocupado. ¿Cómo resiste un modelo económico tener 14 salarios mínimos en el país cuando se sabe que cuando uno va a la pulpería no le pregunta cuál es su salario, sino que eso cuesta 5 pesos, no importa que usted gane 1 millón o gane 5,000 pesos, como hasta hace 4 meses, ¿sí? De 3 meses ganaban, creo yo que ya le aumentaron, un sinnúmero de dominicanos. Bueno, pero ¿cómo se porta la economía? Por el pluriempleo, por esa política de subsidios también, que se le suman esos subsidios al empleo, y por eso es que el gobierno se jacta, como se jactó el gobierno de Brasil, el gobierno de Lula y de Dilma, de que sacaron gente de la pobreza. No, lo dejaron en la pobreza y con la ayuda estatal subieron su salario y pasaron a ser gente que recibía ingresos por encima del nivel calificado del límite de la pobreza, pero siguen siendo pobres. ¿Qué pasa? Que cuando el modelo, como es insostenible, porque eso no es sostenible, como no fue sostenible en Argentina, como no fue sostenible en Brasil y en otros países, como no lo será en Venezuela cuando cambie porque tarde o temprano va a cambiar, entonces vuelven a su nivel de pobreza persistente. La única forma de salir de la pobreza generando riqueza. Es generando riqueza y generando puestos de trabajo dignos. Bien, con la venia del ingeniero Guillermo Carán, vamos a una breve pausa y en breve continuamos con esta interesante conversación. Continuamos con Cerrando la Noche. Don Luis. Bueno, esto ha estado muy interesante, ingeniero Carán. Yo creo que hay una relación directa entre la política y la economía. Si la política está mal, la economía está mal. Y en República Dominicana, en este año preelectoral 2019 y el próximo, viene un proceso bastante complejo. Entonces, frente a ese proceso electoral complejo, indefinido, ¿cuál es su proyección para la economía dominicana en el año 2019-2020? Bueno, yo creo que vienen tiempos delicados porque tenemos escenarios políticos que todavía están por definirse, pero uno de los componentes de ese escenario es la posibilidad de una postulación del presidente Medina en circunstancias de que ellos creen que están gobernando adecuadamente, porque cuando se le toca el tema a un funcionario, a un ministro, de los déficits y de los endeudamientos, la respuesta común es que no, todo esto es manejable. Algunos discrepan que si la reforma fiscal se va a hacer o no, pero bueno, pero ellos en sentido general creen que lo están haciendo a la maravilla, cuando no vamos a decir los profesionales del patio, que no somos muy tan calificados como los de organismos internacionales, no vamos a decir los políticos opositores, que por definición tienen que oponerse al gobierno, pero la tónica de todos los informes serios de los organismos internacionales es que el crecimiento económico dominicano es un crecimiento pujante, pero insostenible. Y es insostenible por la deuda, porque se está endeudando mucho, porque es una deuda que ya está en el 54%. Todavía se está manejable, todavía vamos a aceptar incluso eso, pero no vamos manejable. Y en política, como en muchas cosas en la vida,
incluyendo la economía, lo importante no es solo cómo tú estás en el presente, sino la tendencia. Cuando tú tienes que en los gobiernos de Danilo Medina el Producto Bruto Interno ha crecido 2 veces y media más rápido que la deuda ha crecido 2 veces y media más rápido que el producto, entonces tú tienes una tendencia peligrosa, que es lo que se ha venido advirtiendo en los últimos años. El Fondo Monetario acaba de volver a decir que el crecimiento económico dominicano es un crecimiento insostenible e inequitativo. Inequitativo porque no se distribuye satisfactoriamente los beneficios del crecimiento. Por el tema del salario que ya analizamos, pero también por el tema de los servicios públicos de educación. El Banco Mundial acaba de decirte que tiene que mejorarse el capital humano de los dominicanos porque la productividad está muy por debajo. El Foro Económico Mundial vive diciéndote que somos de los peores en recursos humanos, en ciencias básicas. Ese mismo foro te dice que el peor servicio de energía en América Latina es el dominicano. Y en el mundo, bueno, en las naciones que ellos valoran, que ellos evalúan, el único país que está peor que nosotros es el Chad de África, que ahora está un poco en conflicto porque está al sur de Sudán. Entonces, cuando tú tienes esa situación y además tienes un gobierno que utiliza la burocracia, que utiliza los subsidios, que son generadores de gastos, que son los que determinan en última instancia el endeudamiento, porque a veces la gente quisiera, y tú lo oyes decir, que hay que parar el endeudamiento, pero tienen miedo, incluso políticamente. A mí mismo, mis propios colaboradores políticos, me dicen que yo soy un político malo, porque yo digo que para tú frenar el endeudamiento, tú tienes que frenar el gasto primero, porque eso es lo que genera el endeudamiento. Y frenar el gasto significa revisar las políticas de subsidio y las políticas salariales. Entonces, a tu pregunta, es un año que hay que verlo con mucha atención, porque si el gobierno admitiera errores, pero tú no ves en el horizonte que el gobierno va a admitir sus errores de política fiscal en el momento, vive negando la necesidad de reforma fiscal. Mira todo lo que se le criticó a Punta Catalina, al gobierno, le rechinaban las críticas y todavía dice que entró, pero yo no he sentido los corrientazos, porque cada rato siento que hay unos apagones. Los apagones siguen. Ingeniero, usted ha mencionado varias veces como uno de los problemas fundamentales del modelo económico nuestro, el tema de los subsidios. Y parecería ser que lo enfoca mucho a los subsidios que van destinados a los pobres. Sin embargo, creo que usted, aunque no lo ha dicho, menciona ahí los subsidios que innecesariamente reciben anuales diversos sectores empresariales, cientos de millones de pesos dominicanos. Como también articular, enfrentar esos subsidios hacia los pobres y enfrentar esos subsidios a los ricos, que en definitiva parece que no hay ninguna contraprestación por lo que reciben. Bueno, ahí tú has estructurado prácticamente un discurso, porque hay envueltas varias respuestas. Primero, ¿por qué critico tanto los subsidios? Porque yo no estoy convencido de que sean finalmente positivos. Que no resuelven los problemas. Para la economía. Primero, ya te expliqué que es una mitigación temporal a la pobreza. Bueno, eso está bien. Hasta Jesucristo dijo, los pobres los tendréis siempre entre nosotros. Bueno, pero el proverbio oriental no le deja un pescado, sino enséñalo a pescar. Enséñalo a pescar y dale la vara de pescar. Entonces, yo entiendo que lo que nosotros, una política económica correcta, sería generar más puestos de trabajo por la economía, para que sea digno, pero además atenta a la dignidad de la persona. No es lo mismo yo vivir del Estado y tener un compromiso con el partido que está administrando el Estado en este momento,
que puede perjudicar la democracia, que me obligue a elegir a sus candidatos que no siempre son los mejores. Por lo que me da. Por lo que me da, porque me promete tal cosa. Pero además transmite una cultura, emite una señal hacia los trabajadores, inhibe el emprendimiento. Vamos a decirlo con una palabra, induce un añoñamiento, una facilidad de que todos tienen que ser provistos, y eso no es bueno a la larga para la economía. Cuando se inhibe la capacidad de emprendimiento, vienen los trabajos mal hechos, los trabajos que hay que volver a repetir, los trabajos que se dañan, en fin, una serie de dificultades que en cierta forma las estamos observando, y yo le doy la explicación de que es una transmisión, es una herencia de la política de subsidio del gobierno. Por eso creo, y además, yo tenía el doctor Pina Acevedo, una vez en una reunión del partido reformista, o sea que él era reformista, ¿no? Claro. Cuando comenzaron los subsidios, él decía, él dijo en una reunión, y su hijo era consultor jurídico, estos subsidios, el gobierno se los da a la gente lo consume, cuando se le acaba el dinero, como no buscó trabajo, ni tiene un trabajo estable, sino se acomodó a los subsidios, cuando se le acaba, sale a la calle a buscarlo. Y quién sabe si ahí hay un foco también de delincuencia. Lo mismo que la administración vía los colmados, con las tarjetas, que si te doy 500 pesos, 1000 pesos, ¿qué garantía tú tienes que se compró en comida y no en otro producto? Entonces, tiene que ver mucho con la política que se sigue. Ahora, para actuar justamente, tú tienes que enfrentar, y ahí voy a tu segunda pregunta, tú tienes que enfrentar por igual a todo lo que están beneficiándose de subsidios, salvo aquellos instituidos por ley. Y después te voy a explicar por qué. Porque tú no puedes, por ejemplo, afectar a... yo voy a revisar, yo no digo que se vaya a eliminar, yo voy a revisar los subsidios. Por ejemplo, una idea que tengo es, en 4 años de gobierno, yo tengo programado subsidios para ti por 2,000 pesos mensuales, que son casi 100,000 pesos al año, 100,000 pesos en los 4 años, 2 por 12 por 4. Yo te voy a reservar 100,000 pesos, pon un negocio, invéntate un negocio, una empresa, que yo te lo voy a dar de golpe. Y el gobierno tiene el mecanismo, la banca solidaria. Con eso, tú eliminas todos esos vicios que hay alrededor de los subsidios. Ahora, ¿por qué yo creo la salvedad que te hice por ley? Tú no puedes atacar, por ejemplo, esos programas, decirle que yo voy a recibir los subsidios de los más necesitados y dejar a los pudientes o a los poderosos beneficiándose de subsidios. Qué sé yo, de la misma forma que para tú ser justo, tú necesitas tratar por igual, tú necesitas adoptar los correctivos en los que reciben subsidios irregulares o potencialmente irregulares en ambos lados. Es como la delincuencia. Para mí, uno de los focos generadores de la delincuencia común es la impunidad a la corrupción. Porque, el joven que está sin trabajo, el hombre que está sin trabajo, que ve que no sancionan a los que roban arriba, si aquellos que se robaron $1 millón o 92 millones de dólares, como admitió Odebrecht, yo voy a robarme 92 pesos o 92,000 pesos. O un celular. Entonces hay una cadena. Decía en el Evangelio los talentos, ¿no? Quien tiene más autoridad, quien tiene más poder, se le exigirá más. Entonces eso viene de arriba. Y por eso pienso que debe ser una política coherente. Para cerrar, ¿por qué lo que están por ley tiene que tratarse diferente? Porque un Estado no puede decir ayer,
Por ejemplo, si el Estado dijo ayer que quería fomentar la energía renovable, si quería fomentar el desarrollo en la frontera, y dice hoy, te voy a quitar lo que te prometí ayer. Cuando ese Estado diga lo mismo hoy para mañana, nadie le va a creer. Nadie le va a creer. Entonces la credibilidad del Estado depende de que lo que ha sido instituido por ley se preserva hasta el periodo de expiración. Porque, ahí voy. Porque hay todos esos incentivos tienen plazos. Claro. Lo que pasa es que siempre se inventan una forma de renovarla y de prolongarla. Ese es el tema, porque parece que es por los siglos de los siglos. Vamos a aprovechar para hacer otro corte y volver de inmediato con esta interesante conversación. Continuamos con Cerrando la Noche y esta interesante conversación. Luis hacía una pregunta vinculada ya directamente al quehacer político-económico. Sin embargo, yo quiero preguntarle al ingeniero Canán sobre los desafíos. Independientemente de si el presidente se deja convencer y se mete en lo que yo creo que es una locura de la reelección, independientemente de que lo haga o no. Pero, ¿qué le espera a los dominicanos en términos económicos en los próximos 4 años? Tomando en cuenta que han dicho algunos expertos que habrá que amortizar más de 3.000 millones de dólares de la deuda que tenemos. ¿Cómo se va a manejar esa situación? Indudablemente, si sigue el esquema actual, probablemente... Más deuda. Más deuda, y va a llegar un momento que el gobierno va a tener dificultades para pagar. De hecho, el experto presupuestario José Rijo acaba de señalar que a su entender el gobierno no pagó todos los intereses que estaban previstos. Ahora. Sí, él lo dijo, él es un experto, pero eso tarde o temprano llega, porque si cuando Balaguer la economía tenía endeudada el 20% del producto y ahora estamos en 54%, el 64%. El 54%, entonces, bueno, si tú sigues proyectando, va a llegar un momento en que, y hoy tú tienes que el 54% de los ingresos, de las recaudaciones, tiene que pagarla de las recaudaciones y los ingresos en general, porque ahí está incluida la deuda del Banco Central. En dólares. Tienes que pagarle en deuda. Va a llegar un momento que vas a tener que pagar todo en deuda. Entonces, nadie te va a prestar más. Y va a llegar a la disyuntiva, bueno, o pagar, o vivir, o pagar y subsistir. ¿Cómo pago la nómina? ¿Cómo pago los subsidios? ¿Cómo hago las inversiones mínimas que tengo que hacer? Y ahí el Estado tiene una encrucijada y puede que se ve en el dilema de pagar o dejar. Lo que está en Puerto Rico ahora, cortando educación, cortando policía, lo que tuvo Grecia, cortando medicamentos, reduciendo el número de maestros, en fin. Entonces, en ese momento, un financiador va a decir, yo no te puedo seguir prestando. Y cuando uno diga que no te presta, los otros dicen no te prestan. Y los capitales financieros que están invertidos aquí, hacen así como las golondrinas y se van, y tenemos una crisis. Ahora, el otro ángulo es que, bueno, vamos a cortar esto, porque también puede suceder el milagro de que, porque ha habido casos de gobernantes que han cambiado de modelo. Por ejemplo, el mismo Balaguer, que a Balaguer en una vez lo acusaron de que usted ha cambiado, presidente. Me dijo, no, yo no he cambiado las circunstancias. El Balaguer de los 10 años no fue el mismo de los 12 años, ni fue el mismo Balaguer de Trujillo. Bueno, puede ser que un gobierno rectifique. Bueno, cuando mataron a Trujillo, que lo llamaron a Balaguer de San Isidro, venga, que tenemos que hablar con usted. Me dice, no, ahora el presidente soy yo, las circunstancias cambiaron, vengan ustedes de aquí a hablar conmigo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Un propio gobernante puede corregirse. ¿Se corregirá el propio gobierno si se repostula y se reelige? Para eso hay que admitir que tú estás en un error, que no es la tónica que hay ahora. Entonces, vamos al cambio de la alternativa. Para tú detener el endeudamiento, no hay de otra que no sea equilibrando las finanzas públicas en base a un equilibrio de ingresos y de gastos. Y tiene que tomar ajustes. ¿Le conviene al país, a la institucionalidad,
a los ciudadanos que ocurra un cambio de gobierno y de partido de gobierno? Claro que sí, yo creo que y para mí es imprescindible, porque si esta gente tuvieran la humildad de decir, bueno, yo he actuado incorrectamente en mi política de gasto, en endeudarme tanto, en mejorar la calidad de los subsidios, porque, oye, ¿qué tú me dices con un 4% de educación, con una educación tan mala, tantas inversiones en hospitales, en la salud con tantas quejas, tanta inversión en energía con Punta Catalina y todavía siguen los fuetazos de apagones, tanta inversión en transporte y siguen los taponamientos? Bueno, no, pero ellos creen que lo están haciendo bien. Entonces, o el gobierno cambia de política o tú cambias el gobierno, y yo creo que ya este gobierno ha tenido mucho tiempo para cambiar de política y no lo ha hecho. En consecuencia, lo pertinente es cambiar de gobierno. Cambiar de gobierno. Pero frente a ese panorama, esa proyección negativa, ¿qué papel juega el Fondo Monetario Internacional? Bueno, el fondo vive haciendo lo que siempre ha hecho, las advertencias necesarias. Y ha sido insistente de que la economía dominicana, que es pujante por definición, nosotros tenemos 52 años de democracia y 52 años de crecimiento económico sostenido, con excepción de 4 o 5 momentos por razones de sequía, de crisis financiera nacional, pero hemos tenido 52 años, 6 presidentes, y la economía dominicana ha venido creciendo. En consecuencia, no es un mérito del presidente, es un mérito de la economía dominicana. Bien, vamos a agradecer al ingeniero Guillermo Carán el habernos acompañado y dedicar todo este tiempo a compartir sus interesantes reflexiones con nuestra audiencia. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, no los de las gracias, pero la trampa que me hicieron. Nosotros sí le agradecemos a ustedes el habernos permitido llegar a sus hogares. Nos reencontramos nuevamente en otra edición de Cerrando la Noche.